Buenos días. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión extraordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, comisionado. Buenas tardes, señoras comisionadas. Como le instruye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencias. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Muchas gracias, secretarios. Al existir quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo exactamente las 13 horas con 57 minutos. El día de hoy, 18 de mayo de 2016, declaro abierta esta sesión extraordinaria de Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Qué puntual. Más que puntual. 3 minutos para las 2. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado. El orden del día preparado para esta sesión extraordinaria número 5 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de mayo del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso revisión 109, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. Recurso revisión 110, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso revisión 111, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso revisión 113, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco. Recurso revisión 115, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra de la Comisión Estatal Forestal. Recurso revisión 118, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Y por último, recurso revisión 123, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso revisión 892, diagonal 2015, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso revisión 49, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Y por último, recurso revisión 101, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado presidente Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso revisión 68, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Recurso revisión 117, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Y del recurso revisión 118, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Como punto número 8, tenemos clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto. Mucho gusto. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta en el orden del día preparado para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Gracias, secretario. En el punto número 4 del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la carta de sesión ordinaria celebrada el día 13 de mayo del año en curso, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración de pleno la propuesta antes referida. Gusto. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarnos levantando la mano.
Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa de la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de mayo del año en curso con 3 votos a favor. En desahogo al punto quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resolución respectivas. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Les presento a consideración 7 recursos al Pleno, mismos que fueron turnados en su momento para su revisión y sus observaciones, y después de haberlas analizado de manera conjunta, se los someto a consideración. El primer recurso es el recurso 109-2016, en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Nacajuca, Tabasco. Esta solicitud fue formulada por quien dijo llamarse Juana Hernández Hernández y requirió copia en versión electrónica de los recibos fiscales que amparen el pago neto realizado a las personas que fungían como cronistas de la ciudad, lo anterior del año 2010 al año 2016, desglosados por año. Como podemos ver, esta es una solicitud que hemos tenido en los plenos pasados. Yo creo que se está haciendo un estudio en todo el estado, ¿no? En cada ayuntamiento están presentando este tipo de solicitud. Bueno, en este caso, el municipio de Nacajuca emitió un acuerdo de disponibilidad y le hizo saber al particular que le anexaba un oficio signado por el director de finanzas. En este oficio, el director dijo que no existen antecedentes de recibos fiscales que amparen el pago neto realizado a las personas que fungían como cronistas. En esta respuesta no se precisó de qué periodo se estaba pronunciando, si todo el periodo que requería el particular, que fue de 2010 a 2016, no dice más nada. En base a ello, emite un acuerdo de disponibilidad. El particular, pues, concretamente aduce que le niegan la información. Al realizar el análisis del asunto, del marco jurídico que regula, que como hemos dicho en los anteriores casos, está la ley orgánica de los municipios que prevé la figura del cronista municipal y que esta figura podrá ser propuesta por la Comisión Edilicia de Cultura, Educación y Recreación. Advertimos que la Unidad de Transparencia no atendió los requerimientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que prevé en el supuesto de un caso de inexistencia que debe ser a través del comité, que se tiene que hacer la declaratoria como tal. No atendió esta formalidad y por tal motivo se ordena revocar el acuerdo de disponibilidad para efectos de que el sujeto obligado ordene a través del comité de transparencia la búsqueda exhaustiva de la información en los archivos de las áreas de todas las áreas del sujeto obligado y en un plazo de 10 días hábiles pues atiende esta resolución y lo informe a ese sujeto, a ese órgano garante 3 días después de vencidos los 10 días inicialmente otorgados. Por lo tanto, se revoca el acuerdo proporcionado por el sujeto obligado. El siguiente recurso es el recurso 110-2016. Fue interpuesto por quien dijo llamarse José de la Cruz Díaz Mori. Por lo visto también es una persona frecuente para el instituto. Es en contra de este órgano garante, en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta persona requirió conocer que se le proporcionara en copia electrónica los nombres, procedencia de las personas que han acudido a visitar al titular de la ponencia 2, a partir de que empezó en funciones el pleno actual y la fecha de visita, así como toda su agenda pública de reuniones, debiendo contener día, lugar, asunto y nombres de las personas que hayan asistido. Asimismo, abundó que en caso de contener algún dato personal, solicito se me proporcione en versión pública la información solicitada. Procedencia me refiero si viene de algún ente público o persona. Para el trámite de este asunto, la unidad de transparencia de esta institución giró el oficio correspondiente a la ponencia de la que se requería la información propiamente, y se tuvo que una persona de nombre Miriam, una servidora pública, emitió una respuesta en el sentido de que no se lleva un registro de las personas que acuden a visitar a la ponencia 2 y además en cuanto a la relación de la agenda pública de reuniones, esta se corresponde al calendario de sesiones que se encuentra previamente publicado en el portal de transparencia de este instituto, así como lo relativo a los boletines de información en donde el particular podría encontrar la información de su interés. El recurrente, pues, lógicamente no estuvo de acuerdo con la respuesta, emitió una serie de alegatos, todos ellos tendentes a señalar de que, pues, para empezar, no le parecía que
se dijera que no se llevara un registro de las personas que asistían a visitar la ponencia, en virtud de que en la planta baja de este instituto hay un departamento de vigilancia, en donde hay una persona que lleva un registro, un libro de gobierno, donde se anotan las personas que acuden a visitar, y que pudo haberse tomado la información de ahí, evidentemente tachando datos personales. Y en cuanto a las agendas de sesiones, tampoco le pareció al particular que no se le hubiera proporcionado información, porque es evidente que sí presupone que existe la información, sin aportar mayor prueba alguna. Del análisis realizado a este caso, advertimos que efectivamente existe un área de vigilancia en la planta baja de este instituto, en donde hay un registro, un control de las personas que asisten a estas oficinas y en donde precisan el área donde acuden. Por lo tanto, como señala el particular, bien se pudo solicitar información al área correspondiente que lleva este libro de gobierno, como lo es el área de administración, y solicitarle el apoyo para efecto de que proporcionara la información del interés del particular. Y en cuanto a al calendario de sesiones, si bien es cierto el marco normativo que regula la actuación de los comisionados, no hay una disposición que establezca que se deba llevar una agenda como tal, personalizada. Sí establece la obligatoriedad de convocar a sesiones como esta, que es una reunión de trabajo, y por lo tanto la oficina del comisionado bien pudo haber proporcionado los oficios donde el secretario ejecutivo lo convoca a asistir a reuniones de trabajo, y en ese sentido poder atender de alguna forma el requerimiento del particular. Por lo tanto, al no haber atendido de esta manera el requerimiento informativo, se revoca el acuerdo de disponibilidad para efectos de que atienda esta situación el sujeto obligado y entrega la información que tenga bajo estas condiciones al recurrente. Presidente, pido el uso de la palabra. Se le concede el uso de la palabra a la comisionada Leida López Arrasate. Sí, como bien hace la reflexión la comisionada ponente de este recurso de revisión, es importante señalar que la solicitud versa del 9 de marzo del 2016. La sustentación de este asunto y todas las actuaciones se dan antes de la actuación de este pleno. A nosotros nos toca nada más el cierre de instrucción. Y como bien señala, hay dos supuestos que es importante advertir. Primero, que la parte que pudiera ser inexistente, porque no se llevase el registro de visita, se debió haber declarado inexistencia por el Comité de Transparencia. Yo creo que ahí es una omisión fundamental de procedimiento. Y segundo, que quien firma es efectivamente una funcionaria de la ponencia número 2, pero lo hace por orden. Me parece que en el supuesto de que fuera el enlace de transparencia sí estaría facultada para suscribir, pero si no es enlace de transparencia, entonces no tiene ninguna facultad ni atribución para haber realizado la diligencia permitente. Por lo cual estoy completamente de acuerdo en el sentido, toda vez que la actuación de nosotros como ponente son públicas y están obligados a dar nuestra actuación a quien así tenga interés de saber nuestras, digamos, diligencias y actuaciones públicas. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Le cedemos el uso de la voz para que continúe con el desarrollo de su exposición a la comisionada Teresa Luna. Gracias, gracias. El tercer asunto que les presento a consideración es el recurso de revisión 111-2016. Es el recurrente quien se hace llamar William Levy, en contra de la Secretaría de Salud. Esta persona requirió copia en versión electrónica del título y cédula profesional de la servidora pública Ruth María López Cruz, quien funge como jefa de recursos humanos de la UNEME, que es la Unidad de Imagenología de la Secretaría de Salud. Esta solicitud es similar a una que se resolvió en el pleno anterior, a cargo del comisionado presidente. Perdón. La sesión pasada. Sí, ¿verdad? Es cierto. En este asunto, el titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado emitió un acuerdo de inexistencia directamente, no a través del comité, sino de manera directa, adjuntó una respuesta consistente en un oficio firmado por el subdirector de Recursos Humanos de esta UNEME, quien dijo que hizo una revisión al expediente personal de esta servidora pública y no encontró los documentos requeridos por el particular. Y además señaló de que no existe un perfil para ocupar esa posición. En el trámite del recurso, el
El inconforme señaló que no está de acuerdo porque el sujeto obligado le determina como inexistente la información y refiriendo que no existen los documentos. Sin embargo, al consultar el portal de transparencia, encontró que esta servidora pública aparece en el organigrama de esta UNEME, que es la unidad de imagenología, y aparece identificándose como licenciada. Entonces, pues él quiere conocer pues el estatus académico que te presenta esta persona. Al analizar el asunto, el informe de alegatos del sujeto obligado, la respuesta otorgada inicialmente y la petición del inconforme, se advirtió que precisamente el sujeto obligado en este informe señala de que para la integración del expediente personal utilizan como base unos lineamientos denominados lineamientos para la integración, manejo y conservación del expediente único personal. Este ordenamiento lo emite la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y que también les rige a ellos. Analizando este lineamiento, encontramos que una obligación para integrar el expediente personal es que se aparezca la constancia máxima de estudios. ¿Sí? Puede ser el título, la cédula, doctorado inclusive, ¿no? La constancia máxima que pudiera presentar la persona. Bajo ese tenor, es claro que el titular de la unidad de transparencia no observó las disposiciones de la norma jurídica que rige el derecho de acceso a la información, como lo es el haber dictado un acuerdo en existencia al margen del Comité de Transparencia, que de manera fundada y motivada le hubiera hecho saber al comité que no existe una disposición específica en cuanto a qué requisitos debe presentar una persona para ocupar el cargo de jefe del Departamento de Recursos Humanos de esta área médica, y de esta manera el comité tuviera en actitud de poder decidir si agotaba la búsqueda o no agotaba la búsqueda con base a ese razonamiento fundado y motivado. Evidentemente que al no haberlo hecho, pues lo procedente es revocar el acuerdo de inexistencia que de manera unilateral emitió la unidad de transparencia para efectos de que cumplen los términos la resolución que estamos en este momento proyectando. El recurso 113-2016 fue presentado por quien dijo llamarse Víctor Pérez López en contra de la Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco, mejor conocida como SISJUPET. Esta persona solicitó copia en versión electrónica de las actividades realizadas dentro del proyecto TAP 03-2014, denominado Mobiliario para las Oficinas de las Unidades de Medidas Cautelares y de la Unidad de Policía Procesal de la Región 1 del año 2014. Lo anterior desglosado por costo de cada actividad realizada. La unidad de transparencia, la titular, le notificó un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó un oficio del titular del área correspondiente en el que le hizo de su conocimiento al particular que el costo de ese programa, de ese proyecto, era de 217,104.95 pesos. Y también para corroborar esto anexó un convenio que la Federación suscribió con el Estado en esta materia de implementación del sistema de justicia penal. El particular se inconforma porque señaló de que se le está restringiendo la información. Evidentemente, él pidió conocer el desglose por costo de cada actividad realizada en el proyecto de dotación de mobiliario, y lo único que le dio la unidad fue el monto total y un convenio. Y en ese convenio, al analizarlo, encontramos una cláusula donde señala que precisamente esta Secretaría Técnica del SISJUPET está obligada a rendir un informe de resultados a la entidad similar, pero del gobierno federal, en el que le diera a conocer el ejercicio de los recursos erogados. Entonces, evidentemente, el SISJUPET tiene la información requerida por el solicitante. Durante la substanciación del procedimiento, la unidad de transparencia del SISJUPET emitió un acuerdo complementario con miras a sobreseer el recurso. Y en este acuerdo complementario anexó un cronograma de actividades en el que se advierte las fechas, las actividades que se iban a realizar dentro de este proyecto. Y eso fue todo. Al analizar este cronograma se advierte que efectivamente vienen los conceptos de las actividades realizadas y fechas de realización de las mismas. Sin embargo, es un cronograma que no permite conocer más, porque habla, por ejemplo, que proceso de adjudicación. ¿A qué adjudicación se refiere? El proceso de compras. ¿Qué compras se refiere? No, es un acuerdo dogmático que no permite distinguir
¿A qué se refieren los conceptos enlistados? Más aún señala que esas actividades no tuvieron costo. Entonces, si el proyecto sí tiene un costo y esa actividad no tiene un costo, aparentemente pareciera que hay una posible contradicción. Y señala que el costo fue del proyecto de adjudicación, pero insisto, no se dice en qué consiste esa adjudicación. Entonces, bajo ese tenor, pues no es posible atender el sobreseimiento y se entra al análisis de fondo del asunto con el consiguiente resultado de que se propone revocar el acuerdo de disponibilidad para efectos de que el sujeto obligado atienda a la literalidad la petición formulada por el hoy recurrente. El recurso siguiente que les presento es el 115-2016. Fue interpuesto por quien dijo llamarse Marta Teresa Quiroga, en contra de la Comisión Estatal Forestal, Comesfor por sus siglas. Esta persona requirió lista, registro o cualquier documento en el que obre la asistencia de todo el personal que labora en dicha dependencia de enero 2015 a febrero 2016, incluyendo prestadores de servicios y o asimilables a salario, etcétera. El 23 de marzo de este año, la Comesfor, a través de su unidad de transparencia, le notificó al particular un acuerdo de disponibilidad en el que en el momento mismo de la notificación le adjuntó un mes de lista de asistencia. Y respecto a los otros meses le dijo que los iba a publicar en su portal correspondiente. Al revisar este mes de lista de asistencia encontramos que se refiere a un vivero. El Comesfor está integrado por 4 viveros, a saber, está integrado, y para ser más precisa, está integrado por un módulo forestal Finca Los Pinos, vivero de Ciudad Industrial, un vivero denominado Parqueológico y un vivero forestal Las Lilias. Pero además, dentro de su estructura orgánica encontramos, tal como aparece en su portal de transparencia, que se integra a su vez por una dirección general, 4 direcciones de áreas, 9 jefaturas de departamentos y las 4 unidades de viveros que ya les comenté. Al realizar el análisis de lo que está publicado en el portal, advertimos que únicamente las listas de asistencia se refieren a los viveros y fue omiso en proporcionar la lista de asistencias de la demás estructura orgánica. Entonces ahí tenemos ya un punto de partida que la información no está completa. Y revisando la información relativa a los viveros que sí publicó, encontramos que tampoco reúne los extremos de la solicitud, porque al hacer una revisión de todos los archivos que presentó, fueron 9 archivos, encontramos, por ejemplo, respecto al módulo forestal Finca Los Pinos, que se publicaron 9 meses del año 2015, pero no la totalidad, que como todos sabemos que son 12 meses. Y además, del año 2016, enero y febrero, no se pronunció. Entonces, evidentemente, la información requerida por el particular pues no fue atendida a la literalidad y por ello se ordena revocar el acuerdo de disponibilidad para efectos de que el sujeto obligado revise, busque exhaustivamente toda esta información, porque son controles de asistencia del personal, es información pública y se la proporciona el particular, en el plazo que le fue concedido, que fue de 10 días hábiles. Tenemos el siguiente recurso, que es el recurso 118-2016, es promovido por quien dijo llamarse Juana Hernández Hernández, en contra del ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Este es de las mismas solicitudes que hemos atendido. Requiere información de los recibos fiscales que amparen el pago neto localizado a las personas que fungían como cronistas de la ciudad. Y esto corresponde al periodo de 2010 al 2016. La titular de la unidad de transparencia de este sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que juntó un oficio signado por la directora de finanzas. Esta directora de finanzas se pronunció en el sentido que la información era pública y que sí existía y que constaba de 96 hojas la información requerida. Pero como contenía datos personales, se elaboró una versión pública. Por lo tanto, le pedí a la unidad que requiriera al particular para que pagara esa versión pública que constaba de 48 pesos y una vez hecho lo anterior, se le podía entregar la información. El particular se inconforma porque dice, yo la pedí en versión electrónica, no la pedí copias simples ni nada por el estilo. Y efectivamente, al revisar el marco de actuación de este expediente, encontramos que la solicitud fue vía Infomex. En su acuerdo, la titular de esta unidad no fundamentó, no sustentó, no citó el precepto legal bajo el cual ella se apoyó para cobrar una versión pública.
La Ley de Hacienda del Estado no prevé la figura de versión pública, prevé la figura de expedición de copia simple, de copias certificadas, pero no la figura de versión pública. La Ley de Hacienda Municipal también es omisa en ese sentido. Entonces, bajo ese tenor, es evidente que se varió la modalidad de entrega de la información que peticionó la solicitante, y en ese sentido se revoca el acuerdo de disponibilidad que emitió en su momento esta unidad de transparencia para efecto de que entregue la información en la modalidad solicitada por la hoy recurrente. El último asunto que les presento a su consideración del Pleno es el recurso 123-2016 en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Esta solicitud fue formulada por quien dijo llamarse Benito Juárez. El 16 de febrero de 2016, Benito Juárez pidió: solicito me entregue por este medio copia en versión electrónica y legible del número total vehículos pleno funcionamiento, tal cual lo escribió, con que cuenta el ayuntamiento y desglosado por tipo de vehículo y área a la que están asignados cada uno. Agregó, quiero saber cuántos vehículos en total tienen funcionamiento el ayuntamiento, sean del tipo, modelo que sean, tanto vehículos compactos, 2, 4 puertas, camionetas de redila, etcétera, etcétera, etcétera. La unidad de transparencia le notificó un acuerdo de disponibilidad en tiempo y donde anexó la información requerida por el solicitante. El particular se inconforma porque considera que no se le entrega la información. Textualmente dijo, este sujeto obligado no manda la información, ya que manifiesta que manda la información en un archivo adjunto, pero dicho archivo no está disponible para su lectura. Y a continuación adjunta un documento en donde las pantallas aparecen en blanco y donde no puede él descargar la información. Procedimos al análisis del asunto y encontramos que, a diferencia del particular, sí pudimos visualizar la información del interés del particular, y no solamente con un explorador de internet, sino con varios exploradores, y se fue factible abrir el archivo, y esto pues no es imputable al sujeto obligado. Analizamos también el contenido de la información que el sujeto obligado le entregó al particular y advertimos que sí reúne los extremos del pedimento del particular, porque se le proporcionó una relación que consta de 8 hojas en donde se describe la marca, el tipo, el modelo, placas anteriores, placas nuevas, número económico, color y observaciones. En ese sentido, también revisamos a qué áreas administrativas corresponden estos vehículos y coinciden con la estructura orgánica que tiene el sujeto obligado. Bajo ese tenor, es evidente que el sujeto obligado sí cumplió con el requerimiento informativo y se le hizo saber al particular que, independientemente de que no lo pudo ver, se va a adjuntar a la resolución la información, pero no es una causa imputable tecnológicamente al sujeto obligado. Por tal motivo, confirmamos este acuerdo de disponibilidad que emitió en su momento el municipio de Cárdenas, Tabasco. Con ello concluyo mi participación. Gracias. Muchas gracias. Una vez concluida la exposición sobre los asuntos que se han mencionado con anterioridad a cargo de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, solicito al secretario ejecutivo que votación nominal someta a consideración los expedientes. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos presentados para ser votados en esta sesión. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. Con el proyecto en sus términos. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que han sido aprobados en sus términos los proyectos de resolución sometidos a votación. Muchas gracias, secretario. En desahogo al punto número 6 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Le cedemos el uso de la voz. Bien. Ya lo practiqué. Todo se puede en esta vida, nada más hay que practicar. Gracias, presidente. A sus órdenes. Toda vez que los proyectos que voy a comentar ya fueron circulados con anterioridad, analizados o considerado las observaciones de los dos ponentes, me permito pues hacer el análisis, ¿no? Tenemos el recurso de revisión
892-2015. Es importante señalar que este recurso se sustanció conforme a la ley anterior abrogada. Aquí el particular pide la relación de trabajadores administrativos, docentes y o de confianza que obtuvieron el beneficio de la cláusula 42, que es relativa a la licencia sin goce de sueldo, del contrato colectivo de trabajo en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2013 al 20 de octubre del 2015, relacionado con trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Y es importante señalar, cuando se hace una solicitud hay un campo especial para la solicitud. Sin embargo, el mismo sistema tiene un campo adicional y lo señala textual. Dice, otros datos para facilitar la localización de la información, lo cual es un supuesto distinto. En respuesta, el sujeto obligado emite un acuerdo de disponibilidad de la información con una tabla titulada Cláusula 42, licencia sin goce de sueldo de los años 2013, 2014 y 2015. El recurrente se inconforma, argumenta que es una información incompleta. En el periodo de alegatos, el sujeto obligado expresa que lo que pudiera hacerle falta de haber entregado la información es relativa a la parte que él insertó en el vínculo o en el espacio que dice otros datos para facilitar la localización de la información. Del análisis se hicieron revisiones a varios sistemas. Nosotros partiríamos de que es insuficiente precisar que la solicitud no se agotó, puesto que también se prevé en el sistema Infomex Tabasco la salvedad de que cuando no es suficiente el espacio, puedes adjuntar un archivo, ¿no? Y poder ahí colocar las preguntas que sean necesarias. En el análisis de fondo, los agravios que presenta el recurrente, él demanda de que no hay veracidad en las respuestas emitidas, porque hay todo un historial de solicitudes de distintas formas a ese sujeto obligado. En razón de que el sujeto obligado no cumple con lo dispuesto en el artículo 35, fracción cuarta de la Ley de Transparencia abrogada, en aclarar y ser muy preciso en su información, el sentido de esta resolución es un revocar parcialmente para que el sujeto obligado se precise de la información en comento, toda vez que partiendo de que las actuaciones públicas son de buena fe, nosotros no somos un tribunal para analizar si la información es veraz o no, el recurrente puede hacer uso del recurso de amparo o de otras instancias, como puede ser incluso la propia Contraloría del Estado, el Tribunal Contencioso Administrativo. De tal manera se revoca para que en los plazos permitentes de la ley se puedan hacer una fijación y una postura clara sobre la información requerida. El otro recurso de revisión es el 101, diagonal 2016. La solicitud inicial fue el total del presupuesto autorizado al Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista, relativo al ejercicio fiscal 2015, y señala el solicitante: deseo ser informado a detalle y desglosado por actividad en qué consistió cada erogación. En una respuesta inicial que emitió el sujeto obligado, hay un acuerdo de disponibilidad. Sin embargo, dice, no existe ningún presupuesto, ya que el PEVEN es solo un monto fijado por el IEPCT. En virtud de ello, el recurrente pues dice, no me proporcionaron la información requerida. Durante el periodo de vista a las partes, el sujeto obligado emite un acuerdo complementario de la disponibilidad y específicamente envía una tablita que, si bien lo hace 3 rubros,
y da un monto general de 4.090.420.000 pesos. Nos dice que se da por material y suministro, servicios generales, gasto financiero. No lo hace como lo requirió, que es a detalle y desglosado. Entonces, si nos vamos a lo sentido literal de la palabra, pues debió haber sido minuciosamente, ¿no? Por lo tanto, al no cumplir con lo requerido por el solicitante, se ordena revocar el acuerdo de disponibilidad y se le precisa que en 10 días hábiles contados a partir de la notificación, emita el acuerdo de disponibilidad en los términos de la información solicitada. El siguiente recurso de revisión es un recurso que es muy importante su análisis, toda vez que versa sobre una cuestión que resulta de mucho interés. Es el recurso de revisión 049, la solicitud inicial es la copia en versión electrónica del contrato CBSA 113-108-15, firmado con proveedores para el desarrollo del programa Ciudadanos Vigilantes. El sujeto obligado emite un acuerdo de reserva parcial a través del Comité de Transparencia y hace disponible el contrato en versión pública de la documentación. En el agravio del recurrente dice que el sujeto obligado le entrega información incompleta. De aquí del análisis es importante precisar primero que efectivamente se agotó el procedimiento marcado en la ley para que el Comité de Transparencia confirmara la clasificación de la información solicitada y emitió, de hecho, el acuerdo de disponibilidad en versión pública tratándose de un contrato. En este estudio advertimos que la información se hizo disponible, consta de 11 hojas, de la que es posible conocer las declaraciones vertidas por las partes suscriptoras del contrato y los montos, que pudiese ser la parte medular del contrato, y es pública. Y únicamente se testaron, es decir, se protegieron datos personales y aquella información que revela especificaciones sobre las cuales va a operar el programa Ciudadano Vigilante. ¿Cuáles son los detalles técnicos de las cámaras de seguridad instalado? De manera que la documentación, si se entregó, es que es importante valorar la prueba del daño del sujeto obligado sobre la información requerida, demuestra que esa clasificación evidentemente protege un bien mayor, que es la colectividad y la seguridad pública. Para nadie es desconocido que nuestro Estado está entre los índices de inseguridad, como está en todo el país, que no es un asunto exclusivo del Estado, y que precisamente como parte de estas políticas públicas, para tratar de disminuir esa incidencia, pues se suscribe este tipo de acuerdo que permita tener estas cámaras y que se pueda prever la inseguridad. De tal manera que la versión pública es correspondiente, fue muy acertada la reserva de información y se protegieron solo los datos generales. Por lo tanto, en ese sentido se confirma el acuerdo en cuestión. Básicamente son los 3 puntos a analizar. Muchas gracias. Dado lo expuesto relativo a los asuntos resueltos por la comisionada Leida López Arrasate, por favor le solicito que someta a consideración del Pleno en votación nominal. Mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos presentados por la comisionada Leida López Arrasate. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. Con el proyecto. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprobaron en sus términos con 3 votos a favor los proyectos presentados. Muchas gracias, secretario. En el punto número 7 del orden del día, consistente en la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo, me permito poner a consideración del Pleno los siguientes asuntos. El recurso de revisión 68 en contra del municipio de Cárdenas, Tabasco, en el cual se solicita se haga del conocimiento por este medio
cuál es el plazo legal que tiene el Ayuntamiento de Cárdenas para realizar las actas de entrega-recepción, y dicha información debe estar debidamente fundamentada en las normas legales correspondientes. En el análisis que se hace de este recurso podemos observar que fue prevenido en virtud de que el solicitante manifestó que la información que le fue entregada era inexistente cuando se había hecho un acuerdo de disponibilidad. Y tras el análisis de la información que se entrega en el acuerdo de disponibilidad, se puede concluir que la información proporcionada por el sujeto obligado finalmente fue satisfecha en el requerimiento informativo del particular, en tanto que se le da a conocer los términos legales y el fundamento jurídico para la entrega-recepción de acuerdo con la solicitud del solicitante. Por lo tanto, en este caso se propone confirmar. En el asunto 117 del 2016 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Aquí se solicita copia en versión electrónica de las 47 señales creadas dentro del proyecto Infraestructura de Turismo Nodos Náuticos, Ruta Agua y Chocolate, señalética financiado con recursos del FIDET durante el año 2014. La titular de la Unidad de Acceso a la Información del sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que concluye que el proyecto, valga la redundancia, no está concluido y que cuando se finalice se van a dar a conocer las señales creadas, por lo que es imposible enviar la información solicitada ya que es inexistente. Entonces, en este asunto, en la investigación que se hace, nos encontramos también como un dato relevante, un asunto similar en el que se entrega la información en copia electrónica del proyecto del Plan Integral y Estratégico del Circuito Agua y Chocolate, financiado con recursos del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco. También podemos observar que el sujeto obligado tiene parte de la información que se requirió originalmente. En esta información que se localizó se pueden observar que están las señaléticas informativas para 3 haciendas cacotera, por lo que nosotros tenemos evidencia y por tanto la convicción suficiente para concluir que parte de la documentación existe y por consiguiente es incorrecto el actuar del ente demandado al declarar la inexistencia de la información perdida. Estamos proponiendo a este pleno que se lleve a cabo la revocación, pero sí nos gustaría mucho o consideramos importante hacer una recomendación al sujeto obligado en los futuros casos similares a este, lo que procede si se trata de asuntos que todavía se está llevando el procedimiento, que está abierto el expediente, lo que debe de proceder en todo momento es una reserva, que sería el procedimiento adecuado y que podemos observar que en esta situación no se llevó a cabo por parte del sujeto obligado. Entonces, dejar muy en claro que en estos asuntos, si hay un procedimiento abierto, no basta con señalarlo, sino se tiene que llevar a cabo el procedimiento de reserva que establece la propia ley. Por otra parte, en el expediente 118 de 2016, también por Saraí Beltrán Becerra, es la misma recurrente que la anterior, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Aquí se solicita una copia en versión electrónica del estudio de mercado de la carne en el estado de Tabasco, financiado con recursos del FIDET durante el año 2013. El recurso de revisión, la inconformidad del recurrente es que se le niega la información. Y en el estudio nosotros podemos observar que hay un acuerdo de disponibilidad, pero que este no se encuentra motivado y donde el problema esencial tiene que ver con
el peso de la información electrónica que pudimos nosotros determinar. La capacidad del sistema Infomex Tabasco es de 7.0 megabytes y en este caso la información que se tenía que entregar al solicitante era de 8.62 megabytes. Sin embargo, existe un criterio muy ya definido por este órgano garante, en el cual el sujeto obligado puede optar por enviar una parte, cuando es muy pesado, a través del medio que se ha solicitado, y el restante publicarlo a través del portal de transparencia. En este caso, se puso a disposición la información, pero no se cumplió con detallar cuál era el procedimiento para cumplir con lo que marca la propia ley. Por lo tanto, se está solicitando que se confirme el acuerdo de disponibilidad, dado que la información sí fue entregada, sí se obtuvo, pero hay que observar que tenemos que cumplir con el propio procedimiento que marca la ley de manera muy puntual y también con los criterios que tiene este órgano garante. Esto es con... Me gustaría abundar, si Sí, me claro. permite. ¿Tiene usted el uso de la voz, comisionada? Muchas gracias. En ese sentido, coincidimos plenamente de que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Y los acuerdos que emitan los sujetos obligados no están al margen de esta situación. Como bien lo apunta el comisionado presidente, al acuerdo de disponibilidad que emitió la titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado, no fue clara, no fundó por qué razón no entraba el archivo en el sistema Infomex, sino simplemente dijo, no excede la capacidad y lo mando al portal, sin establecer una ruta a cuál es el archivo, cómo lo podré identificar, simplemente lo mandó a los estrados y se acabó. Entonces, aquí nada más robustecer en el sentido de que se les exhorta a los sujetos obligados, fundamentación y motivación. Es más que decirle, ¿sabes qué particular el archivo? Le excede la capacidad, pero te lo voy a ubicar, te voy a dar 50 hojas, 80 hojas por este medio y el restante a través del portal de transparencia y te indico la ruta al rubro de estrados en el trimestre fulanito de tal, bajo el nombre tal, pero sí guiar para que sea sea en acatamiento al principio de máxima publicidad y esto sí es obligación de las unidades hacerlo. Muchas gracias, comisionada. Pues una vez analizados y expuestos los asuntos relativos a la tercera ponencia, a mi cargo solicito al secretario ejecutivo en votación nominal someta a consideración de este pleno los asuntos expuestos. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. Con el proyecto en sus términos. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que han sido aprobados por unanimidad los proyectos sometidos a votación. Muchas gracias. El día de hoy se trata de una sesión extraordinaria, por lo tanto, no tenemos asuntos generales, por lo que solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 14:44 del día 18 de mayo de 2016, declaro clausurar los trabajos de esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se cita para la próxima sesión ordinaria que tendrá verificativo el próximo día, viernes 20 de mayo a las 12 horas en este mismo recinto. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.